dicen que la cercanía de la venida del Señor está a la puerta. Y entre ellas están los falsos maestros que enseñan novedades. Esos que se paran y te motivan y te tocan las emociones y te hacen promesas y te dicen cosas muy hermosas que te hacen sentir bien. Entonces, qué linda esta iglesia, aquí sí me hablan bonito. Y entonces nuestros oídos, por tener picazón de oír, empezamos a atesorar la mala semilla en nuestro corazón, doctrina de demonios. Maestros que enseñan novedades. Y es que pareciera que en la iglesia de hoy hay una competencia por cuál jala más gente, cuál es la iglesia más llena, qué novedades introducimos para que los jóvenes se sientan bien, el mundo dentro, nada más que llamándonos cristianos. Novedades. Pero los creyentes de verdad debemos volver a la senda antigua, a la enseñanza que ya hemos recibido, que conocemos. Porque la mejor defensa contra el error no es conocer todas las doctrinas, no, todas las falsas doctrinas, sino conocer profundamente la verdad de Cristo, la verdad que nos ha sido enseñada, la verdad que eso nos reveló. ¿Por qué? Porque dice la palabra ahí en el verso 18 que van a venir hombres burladores. Y otros discípulos de Cristo, otros apóstoles también hablan de esto. Y Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, en el verso de 3 al 4, él dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Estos son los deseos contrarios a los deseos de Dios. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, se burlaban de aquellos que creían que Cristo iba a venir, pero hace rato que lo están esperando y nada que viene. Burladores. No son simples personas que hacen bromas acerca de la fe. Nos hablan de personas que ridiculizan la verdad de Dios. Especialmente ridiculizan nuestra esperanza del regreso de Cristo. Y también se burlan del llamado a una vida santa. Y la burla nace, ¿saben por qué? Porque ellos consideran exageradas las demandas del evangelio. ¿Y no le ha pasado a usted? Con su familia, con sus amistades, con sus compañeros de trabajo, que cuestionan su vida cristiana. Pero ¿cómo que no vas a venir a la fiesta si va a estar súper buena? ¿Vas para la iglesia otra vez? ¿Y cómo? ¿Usted no toma? Ay, pero ¿por qué no baila? Otra vez ayunando, ¿te vas a enfermar? ¿No le ha pasado? Burladores. Y nosotros como creyentes, hermanos, no debemos de medir la verdad por la cultura, por lo que ella dicta. No, medimos la verdad por la propia autoridad de la palabra, porque esta la tiene. Y dice que son hombres que obedecerán su carne. Dice el verso 18, andarán según sus malvados deseos. Y es que el problema de estos hombres no era intelectual, no era de conocimiento, era moral. Primero desean pecar y después buscan una doctrina que les justifique el pecado. El pastor lo explicó hoy hace 8. Y exactamente lo que Judas denunció desde el comienzo de la carta: convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y es que toda falsa doctrina termina justificando un pecado que la carne no quiere abandonar, hermanos. Es así, es así. Pero estos hombres también causan divisiones porque no andan conforme al Espíritu, dice el verso 19.
y habla de sensuales, que se refiere a personas que están dominadas por su naturaleza carnal y viven guiados según sus propios deseos y no por el Espíritu Santo. Y Judas muestra el fruto. ¿Cuál es el fruto de estas personas, de estos burladores? No producen unidad, no edifican, no fortalecen la iglesia, sino más bien dividen dentro de. ¿Y cuál es la explicación a esta conducta? Ahí mismo lo contesta: no tienen el Espíritu Santo. No solo actúan mal, sino que su problema es espiritual, hermanos. Por eso la iglesia no debe imitarlos, hermanos, aunque sean carismáticos, aunque sean influyentes, aunque sean populares. Ay, porque es que qué lindo que habla, lo escucho, la escucha y me deja tan motivada. Y como dice la hermana María Elena, cuidado, cuidado, porque cuando no hay un cambio de conducta, entonces esa palabra no es palabra que produzca fruto. La palabra no solo debe motivarte, debe generarte un cambio en tu vida. Y es así como sabemos que es buena palabra. Pero podemos permanecer firmes hasta la venida de Cristo. Número 2, recordando nuestra identidad. Porque ahí en el verso que leímos, no mentira, no lo hemos leído, el verso 20 dice: pero vosotros, y pongamos atención a esto, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y es que nuestra identidad, hermanos, es que somos hijos de Dios, amados, amados por Dios. Somos un pueblo de Dios escogidos para vivir diferente a la gente del mundo. Y esto nos deja ver las responsabilidades que surgen de esa identidad, hermanos. Y dice: pero vosotros. Y este pero lo que marca es un contraste entre lo que acababa de decir Judas y lo siguiente. Judas deja de hablar de ellos y ahora se dirige a los creyentes fieles. Y es como decirles: ellos viven de esta manera, pero ustedes como creyentes, como hijos amados, deben de vivir diferente. Y nos muestra las responsabilidades y nos da 4 mandamientos, 4 consejos. Él dice: ellos se apartan de la verdad, pero ustedes los creyentes están llamados, número 1, edificarse sobre vuestra santísima fe. Edificándoos, dice. Y esto es la imagen de una construcción. El verbo edificar significa levantar un fundamento sobre algo sólido. Judas no está hablando de levantar otro fundamento, sino construir sobre aquel que ya tenemos, sobre el que ya existe. Y esto conecta con el verso 3 al inicio de la carta, que él dice: contended ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. La misma fe que debemos defender es la misma fe sobre la cual debemos edificar nuestra vida espiritual. No basta con conocer el Evangelio, debemos construir nuestra vida sobre él, sobre lo que ya nos ha sido enseñado. Una casa no sirve de nada si solo se queda en los cimientos. Vendría a ser como una casa abandonada, porque quedó ahí solo con cimientos. Y es que la vida cristiana requiere crecimiento continuo. Dice: sigan edificándose. La madurez espiritual, hermanos, no ocurre por los muchos años que tengamos en la iglesia.
no ocurre automáticamente por el paso del tiempo, requiere perseverancia. Un creyente puede llevar muchos años en la iglesia, sin embargo, no haber crecido en su fe. Y cada día, hermanos, es una oportunidad de colocar un ladrillo en ese edificio que somos cada uno de nosotros que componemos el cuerpo de Cristo. Mediante la obediencia, mediante el estudio de la palabra, la comunión con los hermanos y la oración. Por eso, si usted no se está discipulando, yo le invito a que busque al pastor o a uno de los líderes y pida ser discipulado. Aprenda de la palabra. Y si quiere más, tenemos la escuela de obreros los viernes a las 7 de la noche. Estamos viendo Romanos, un libro muy rico teológicamente, a veces nos parece un poco complicado, pero tenemos un maestro que nos lo explica. Y las otras dos hermanitas sabemos hacer café. Así que son muy bienvenidos. ¿Y qué es lo que pasa? La oración también es importante. El verso 20 dice, orando en el Espíritu. Después de decir, edifíquense, añade, orando en el Espíritu Santo. Esto muestra que la vida cristiana no solo necesita de la verdad, sino que también de la verdad de la palabra, sino que también de la dependencia del Espíritu, hermanos. Una sin otra produce un desequilibrio. Palabra y oración, porque lo que no entiendes te lo va a revelar el Espíritu Santo. Y la palabra dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Hay ateos que conocen la palabra, hay gente del mundo que se conoce al dedillo la palabra, pero no tienen el Espíritu. Y sin embargo usted tiene ese regalo. Aprovéchelo y estudie las Escrituras, pero métase con el Espíritu Santo. Judas no está hablando aquí de una postura física ni de una experiencia mística, no, de ninguna manera. Orar en el Espíritu significa que Él guía nuestra comunión con Dios, guía nuestra voluntad al deseo de Dios, nuestro corazón a la voluntad de Dios y fortalece nuestra vida espiritual. Y esa es la diferencia entre una oración mecánica y una oración que viene producto de una relación viva con Dios, fresca. Pero también dice Judas, conservaos en el amor de Dios. Dice el verso 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A simple vista pareciera que Judas nos está diciendo que busquemos la forma de ser más amados por Dios, pero no, este no es el sentido del texto. El amor de Dios no depende de lo que hagamos. Judas mismo al inicio de la carta le llama hijos amados del Padre. Es decir, ellos ya eran objetos del amor de Dios. Entonces, ¿qué significa conservarnos en el amor de Dios? Significa permanecer viviendo en la esfera de ese amor, hermanos, disfrutando de la comunión con Él mediante una vida de obediencia, mediante una vida de dependencia a Él. El amor de Dios es el refugio perfecto, debe ser su lugar favorito. Colosenses 3:3 dice que nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿No es esto maravilloso? Y es que cuando olvidamos cuánto Dios nos ama, hermanos, somos más vulnerables a buscar satisfacción
allá afuera. Y por eso vemos tanta gente yéndose de las iglesias, buscando un lugar donde sí me amen. El amor del hombre jamás se puede comparar al amor de Dios. Los hermanos nos pueden amar, qué bonito es, ¿verdad? Sentirnos amados y sentirnos que tenemos una familia espiritual. Pero el amor de Dios no tiene comparación. Y es ahí donde debemos de permanecer. Y cuando logramos entender esto, aunque me hagan mala cara, aunque no me vuelvan a ver, aunque no me pongan a servir, estoy firme. Porque estoy bien fundamentada. Y dice, esperar la misericordia de Cristo para vida eterna. Ahora qué hermoso, porque Judas nos hace mirar con esperanza al regreso de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida cristiana se debe de vivir con esperanza. Y la palabra esperanza nos da la expectativa de estar mirando algo que Dios nos ha prometido. Y como creyentes nosotros no debemos de vivir pensando solo en el presente. Y yo les predico a las hermanas y les digo, cuando tengas aflicciones, cuando te sientas desanimada, desanimado, cuando pierdas las fuerzas, cuando la enfermedad toca a tu puerta, cuando tienes situaciones económicas difíciles, cualquier cosa, no te alimentes dándole vuelta a esos pensamientos. Y siempre les digo, recuerden las promesas, porque somos únicamente peregrinos en esta tierra. Hay un peso mayor de gloria y esto un día acabará. Debemos de vivir con la mirada puesta en esa promesa. Somos creyentes y creemos lo que Él nos ha prometido y Dios no miente, ¿verdad que no? Ok. La esperanza debe cambiar, hermanos, la forma en que vivimos, porque el creyente que espera a Cristo busca vivir preparado para encontrarse con Él. ¿Vive usted así? ¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos esa esperanza? ¿Qué sería de nuestra fe? ¿Y por qué dice misericordia? Porque nuestra entrada a la vida eterna, hermanos, no es una recompensa que nosotros hayamos ganado por lo que hacemos, por nuestros méritos. No, de ninguna manera. Sino el resultado de la gracia y misericordia de Dios. El creyente no mira al futuro con orgullo y diciendo, ay, Dios me tiene que recompensar, ay, Dios me debe algo. No, sino con humildad y decir, si recibo algo, es por misericordia de Dios. Si tengo algo, es por su misericordia. Porque nuestra esperanza no está en nuestra perfección, sino en la fidelidad de Cristo, hermanos. Podemos permanecer firmes hasta la venida de Cristo. Número 3, ayudando a otros a abrazar la fe salvadora. El verso 22 y 23 dice, a algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Una iglesia firme no solo discierne la verdad, sino que también busca rescatar a aquellos que lo necesitan, que lo requieren, que están en peligro. Y Judas nos habla de 3 grupos acá. Y el primero es de los que dudan. Recordemos que los falsos maestros habían provocado eso, dudas. Estaban confundidos frente al error, pero todavía podían ser rescatados. Hoy hay muchas personas precisamente confundidas por las falsas doctrinas, por esas promesas que les hacen a través de pactos que nunca van a llegar. Gente confundida. Y Judas no nos manda a rechazarlos, no, todo lo contrario, acercarnos a ellos sin juicio,
sino alguien que les ayude a volver con paciencia y con amor. Es el discernimiento que la iglesia de Cristo debe de tener, y misericordia para restaurar con paciencia y amor. Y dice, el otro grupo es los que están puestos para juicio. Caramba, estos tienen una condición peor que las de antes, porque nos evoca a alguien que necesita ser arrebatado inmediatamente del fuego, sacado rápidamente. ¿Por qué? Porque ya están siendo arrastrados por el engaño y necesitan una intervención urgente. Y la iglesia estamos para eso. Teniendo claro, por supuesto, que nosotros no producimos la salvación. Por misericordia del Señor somos instrumentos para llamar a otros al arrepentimiento y a la fe. Pero la salvación solo Cristo la da. Y es que el amor verdadero, hermanos, no solamente acompaña, sino que también advierte cuando alguien está caminando en los límites, en el peligro. Pero el otro grupo nos dice que tengamos cuidado, tratando con cuidado a los que están contaminados por el pecado, es lo que quiere decir. Y la imagen es de una ropa contaminada, una ropa manchada por algo impuro. Y Judas está enseñando que debemos acercarnos al pecador, sí, claro que sí, pero sin participar del pecado, hermanos. Manda a hacerlo con misericordia y temor, pero ¿qué? Aborreciendo ese estilo de vida. Nada de camuflarnos ahí con los pecadores y vistiéndonos ahí como ellos. Ay, es que lo voy a ganar para Cristo. Y terminamos arrastrados. Tiene que haber un temor y también un rechazo al pecado, es lo que Judas nos está enseñando. Necesitamos amar a las personas, pero sin llamar bueno a lo que Dios ya ha señalado como malo, hermanos. Y podemos permanecer firmes hasta la venida de Cristo. Cuarto y último, reconociendo en todo tiempo quién nos sostiene. Verso 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarnos y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Jesús es poderoso, hermanos, para mantenernos sin caída. Y sin caída no significa que no cometeremos errores o pecados, sino que Él nos sostiene. ¿Para qué? Para que no vivamos derrotados y para que no abandonemos nuestra fe. Porque qué perecilla cuando en la primera salimos corriendo. O que qué feo cuando nos dejamos acusar por el enemigo porque fallamos y nos dice, ay, mejor váyase de ahí, qué vergüenza. Te van a señalar, te van a juzgar, pero ahí es donde el Señor Todopoderoso interviene, y eso es lo que significa guardarte sin caída, que sigas adelante pese a. Sin caída no significa una vida perfecta, sino una vida sostenida por la gracia de Dios. Es así. ¿Debemos permanecer vigilantes? Claro que sí. Pero la seguridad depende del poder de Dios para sostenernos. Todos tropezamos, ¿verdad que sí? A veces fallamos, dudamos, nos desanimamos. Pero Judas no pone la confianza en nuestra capacidad. No, Dios guarde. No tenemos capacidad para mantenernos firmes. La pone en Cristo, que es poderoso para guardarnos.
La promesa no es que nunca tendremos batallas, sino que Él no nos soltará, hermanos. Cada vez que caemos, la gracia de Dios nos llama al arrepentimiento y nos llama a levantarnos y a seguir caminando. Amén. Y esto que dice el verso 24, yo sé que usted la ha leído muchas veces esta carta, yo también, pero fíjese que se me había pasado algo por alto. Y es que dice que Jesucristo se alegra de guardarnos y presentarnos sin mancha, dice el verso 24. Jesús se alegra, ¿no le parece hermoso a usted? La obra que Cristo comenzó en ustedes la va a completar hasta el final, va a tener su cumplimiento, hermanos. Y Él se alegra de mostrarnos como una obra de su gracia, sin mancha, puros delante de su presencia. Y todo lo que Él hace, ahí en el verso 25 lo leemos, merece toda gloria, toda adoración, toda alabanza, por su grandeza. Porque de Él es que viene nuestra salvación, nuestra seguridad y esa esperanza eterna a la que estamos llamados. Porque en la primera carta del apóstol Pedro dice que usted ha sido renacido para una esperanza viva. ¿Dice amén? Así es. La carta de Judas nos recuerda cómo vivir firmemente, hermanos, en tiempos como estos, donde es necesario poner atención a la verdad de Cristo. Para hacerlo debemos recordar estas enseñanzas recibidas, edificar nuestra vida sobre ella, depender de Dios en oración, permanecer en su amor, esperar su regreso y ayudar a otros a abrazar la fe. Pero nuestra confianza final no está en nosotros mismos, no está en nuestra propia fuerza, sino en Jesucristo, quien es poderoso para sostenernos fielmente y con alegría. Con alegría. Jesús se alegra de usted que está firme y que está listo y lista para irse con Él. Por eso nuestra respuesta debe ser vivir fielmente y darle toda la gloria a Él por siempre. Amén. Un aplauso a nuestro Señor y nos ponemos de pie, vamos a orar. Oramos.